Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 13 de abril, con el futuro del mini S&P500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos con el análisis de hoy, una jornada caracterizada técnicamente por una zona lateral a corto plazo, ahora la veremos tanto en un futuro como en otro, y que eso pues evidentemente condicionará la sesión intradía de hoy. Vamos a analizar con detalle los movimientos técnicos de la sesión de ayer. Antes, como siempre, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos un vistazo antes, como siempre, al calendario económico de hoy. Tenemos a las 2:30 hora española peninsular, una hora antes de la apertura americana, el dato de índice de precios al productor, IPP, que eso tiene mucha importancia y puede dar volatilidad a los movimientos tanto del futuro del S&P como del Nasdaq a esa hora. Y luego a las 4:30 de la tarde, hora española peninsular, el semanal dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE. Venga, vamos al mercado. Empezando con el análisis del futuro del mini S&P500 gráfico diario. Aquí lo tenemos, sesión de ayer fea, sesión de ayer bajista. Llegó el precio a estar aquí arriba, haciendo un poco un retroceso, ¿no? Un pullback a esta zona de mínimos rotos, ahí casi a la media de 200, ahí están todas las medias, ahí agrupadas, un poco testeando toda esa zona para acabar cerrando pues bastante alejado de los máximos de la sesión y más cerca de los mínimos que de los máximos, y al final pues por debajo del precio de apertura. Y estamos viendo hoy una sesión un poco de rebote. El soporte en el que se encuentra el S&P500 es fuerte, es muy fuerte ese soporte, es un soporte técnico. Fijaros un poquito, ¿no? Este límite de la estructura alcista aquí en esta zona de máximos anteriores, 50% de retroceso de toda la subida de los mínimos de marzo, y este nivel pesa. Vamos a verlo en el gráfico de 4 horas. ¿Y por qué decía lo del lateral, no? Pues porque fijaros que ayer el precio tuvo una reacción pues alcista al publicarse el dato de la inflación, un poco ahí en lo esperado. El mercado pues lo recibió con alegría, ¿no? Un poco ese dato que no fue tan duro de lo que se esperaba. Pero nada, no duró mucho la alegría y tal cual llegó un poco a la zona crítica de resistencia, pues ahí se nos giró. También tuvo mucho peso declaraciones aquí en España a las 6:10 de Brainerd, que ya ocurrió el martes pasado, cuando se produjeron declaraciones también de esta señora, pues produjo el mercado una reacción bajista, dado que tuvo un tono mucho más duro de lo que es habitual en ella. Esto ya lo comenté también el lunes en el vídeo de preparación de la clase de swing que siempre hago a los alumnos de esta formación. Ya comenté que esto podía pasar. Y justamente, pues tal cual, igual que la semana pasada, pues ahí el precio empezó a dudar en esa zona y movimiento bajista, perdiendo pues todo lo ganado en la sesión. Fijaros en el movimiento, subida, llegada a la resistencia principal y giro, llegando a los mismos niveles casi, ¿no?, de inicios del día anterior. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues dos llegadas. Y esta no ha roto el mínimo anterior. Desde aquí hemos rebotado en la sesión de hoy. Por eso decía que estamos un poco en un inicio de tendencia lateral, puesto que tenemos ya dos mínimos por debajo, faltaría un toque por arriba y ya tendríamos la confirmación, ¿no? Entonces ahí veremos pues cómo se desarrolla la sesión de hoy. Tenemos a la media de 200 en 4 horas ahí ejerciendo un poquito de soporte, ahí cerquita de esa banda inferior. Y en el gráfico de 1 hora, pues ahí vemos con más detalle pues todo este lateral, ¿no? Soporte principal, 4.380, con dos llegadas ya a esa zona en la sesión de ayer y de hoy, bueno, finales de ayer. Rebote desde esa zona, de momento no puede con este soporte, es fuerte, lo comentábamos en el gráfico diario, es un soporte relevante y es normal que estos niveles cuesten mucho de perder si es que es el siguiente movimiento técnico del precio. Estamos apoyándonos ahora mismo en una zona importante de antigua resistencia y hemos dejado ahí los máximos del día. Fijaros en este movimiento de aquí, tanto en el Nasdaq como en el S&P500, el precio dejó ayer una estructura de giro muy chula. Mirad, aquí en 15 minutos se ve muy bien cómo al llegar a la resistencia, una especie de
de triple techo de hombro cabeza a hombro, un poco así, con su línea clavicular que se rompió y que testeó, fijaros en el movimiento técnico, ese pullback a esa zona cerca de las 8 aquí en España para darse la continuación bajista llegando al soporte principal. Una interesante oportunidad de una operativa más intradía en la sesión de ayer. Y el precio de alguna manera ahí en toda esta zona ha encontrado resistencia en los máximos y dejándonos ahí los máximos del día, ¿no? Por tanto he marcado un poco esta zona como primera resistencia y este nivel que no son los mínimos del día, pero que de alguna manera el precio ahí ha dejado de bajar en este movimiento bajista que parecía que perdía los mínimos de la sesión europea. Se producía un pullback, pero no ha habido continuación bajista y desde aquí ha vuelto a meterse por encima. Un poquito, marcamos dos zonas que para la sesión intradía pueden ser interesantes. Vámonos al Nasdaq. También gráfico diario, veremos movimientos muy parecidos. En el Nasdaq sí que se perdió ya la zona, para mí clave, de la estructura alcista, que era esta zona de aquí, ese último máximo ahí en marzo, que se rompió y que hubo un primer intento de polarización a soporte, pero nada, se perdió y ayer testeó, aún fue más técnico el Nasdaq, testeando esa zona y cerrando pues bastante lejos de los máximos del día, una vela muy bajista, pero todavía manteniendo ahí el apoyo a un nivel que también comentamos durante esta semana, que este máximo común de esta pequeñita estructura de giro que se formó aquí en los mínimos de marzo y en el 61,8% de retroceso de toda esta subida, una confluencia de soportes que han hecho por el momento frenar al precio en las caídas. En el gráfico de 4 horas vemos como el movimiento de ayer, muy técnico, esa corrección a esa zona, ruptura, pullback, la media de 200 aquí en 4 horas también actuó como resistencia, pero después de llegar a la zona, papel y vuelta a los mínimos del día, dejándonos un poco movimientos muy, muy similares a los que hemos visto en el S&P 500. Ya sacando la cabeza este pequeño tramo lateral con dos llegadas en la parte inferior, falta una para confirmar en la superior y tendríamos un lateral confirmado a corto plazo. En el gráfico de 1 hora vemos lo mismo, parecido, movimientos muy similares. Fijaros también cómo ayer en la zona de resistencia, era todavía incluso más clave la resistencia en el Nasdaq, dejó en 15 minutos también una estructura de giro, en este caso un doble techo por fallo, con su mínimo común, ruptura, pullback. También una muy buena oportunidad a corto, ahí alrededor de las 6 de la tarde aquí en España, en este marco temporal de 15 minutos. Y de alguna manera después, aquí no pudo continuar el movimiento, rebotó, Toda esta zona de aquí, pues ahora mismo 14.100 está ejerciendo de resistencia, nos está dejando ahí los máximos del día y desde ahí, pues un movimiento bastante lateral, similar al que veíamos en el S&P 500 y marcando un poco estos dos niveles que considero importantes, los 14.100 como máximos del día y los 14.000 como soporte que ha dejado el precio en todo este movimiento correctivo y además también número redondo psicológico, con lo cual tiene su peso también como nivel a destacar para la sesión intradía de hoy. Pues nada más, vamos a ver qué se sucede. Cuidado con las operaciones cuando estamos en marcos temporales en 1 hora laterales, hablo de operaciones intradía por supuesto, porque el precio tiene pues menor fuerza porque no hay tendencia y esto dificulta mucho pues la operativa más allá de movimientos, pues las bandas por supuesto y dentro de ellas las operaciones que se inicien dentro de lo que es un lateral, ¿no? En este marco temporal, pues cuidado, cogeros con las primeras operaciones que rompan soporte, resistencias en marcos de 15 minutos, algo así, pero cuidadín porque la fuerza pues está por ver, porque no hay tendencia clara en el marco de 60 minutos. Pues nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.